Para entender esto de los manómetros y cuándo una presión sube, cuándo es positivo, cuándo es negativo, vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, en acá dice determinar la presión P de un gas que está sometido acá. Entonces, no conozco esta presión, pero lo tengo que dejar en función de una presión conocida. Una presión conocida es la presión atmosférica. Y entonces podemos abarcar de esta manera. En este punto, ¿qué podemos ver? Un manómetro que está abierto a la atmósfera. Por lo tanto, la presión en acá va a ser igual a la presión atmosférica. Ahora, desde aquí yo tengo que llegar hasta este punto, hasta el punto 5, porque aquí la presión de este recipiente es igual a la presión en 5. ¿No ve? Esto ejerce una presión sobre el punto 5. Por eso, si determino la presión en 5, ya tengo la presión en este recipiente. Ya, ahora tengo que llegar. Puedo determinar lo que es la presión en 1. ¿No ve? La presión en 1. Y otra cosita importante, en manómetros. Acá tengo un fluido y acá tengo el mismo fluido. Si tengo el mismo fluido y están a la misma altura, entonces la presión en 1, un rato, ya. Nuevamente, aquí tengo una presión conocida. Esta es la presión atmosférica. Tengo que llegar a la presión. Propiedades de manómetros. Yo quiero determinar la presión en el punto 1. ¿Vale? Porque con la presión en el punto 1 puedo determinar la presión en 2, la presión en 3, presión en 4 y luego la presión en 5. ¿Vale? Ahora, acá tenemos aquí un mismo fluido. Este es un manómetro en U. Lo que se cumple físicamente es que si analizo a la misma altura y está unido por un mismo fluido, la presión en este punto 1 se va a replicar aquí, es decir, va a ser la misma aquí, la presión en lo mismo. Acá tengo la presión en 3, busco la misma altura y acá voy a tener la misma presión en 3. Como les dije, la condición ¿cuál es? Que esto sea el mismo fluido, ¿ya? No aplica si digamos yo tengo aquí una presión 5' o una presión 6 y busco la misma altura. Aquí voy a decir que la presión es 6. Eso ya no aplica. ¿Por qué? Porque aquí tengo un fluido y aquí tengo un fluido distinto. ¿No ve? Aquí se aplica porque están conectados por un mismo fluido, pero aquí ya no. Ese es un detalle importante. Entonces quiero determinar la presión en el punto 1. Hemos dicho que va a ser la misma en acá, que igual tengo presión en el punto 1. ¿Cómo lo relaciono? Aquí está la presión conocida y quiero esta presión. Estoy bajando. Como estoy bajando va a ser positivo. Por eso es que la presión 1 en esta ecuación es igual a la presión atmosférica más la densidad del fluido. En este caso me dice que es esta letra griega, rho prima, multiplicado por la gravedad y la altura que estoy bajando entre los dos puntos de análisis. De ahí se obtiene esta ecuación. Ya tengo la presión en el punto 1. Ahora quiero conocer la presión en el punto 2. Y acá es lo mismo. Esta presión en 2 va a ser la misma que aquí, en acá. ¿Por qué? Porque están conectados por un mismo fluido y están a la misma altura. ¿No ve? Entonces, si determino la presión en aquí, ya tengo la presión en acá. Ahora, la presión 2 va a ser igual a la presión en 1. Pero en este caso estoy subiendo. Ya no estoy como en acá bajando, estoy subiendo. Entonces, la presión en 2 va a ser a la presión en 1 menos la densidad de este fluido que está dado por ρ, multiplicado por la gravedad por la altura. ¿No ve? Ya tengo la presión en 2. Ahora quiero hacer lo mismo para la presión en 3. Y es lo mismo, si se dan cuenta. Acá ya tengo la presión en 2 y quiero la presión en 3. ¿Qué va a ser igual? Como estoy bajando, la presión en 3 va a ser igual a la presión en 2 más la densidad de este fluido, gravedad por altura. Luego, con esto determino la presión en 3 y tengo que buscar la presión en 4. Estoy subiendo, así que la presión en 4 va a ser igual a la presión en 3 menos la densidad de gravedad por altura. Y luego con la presión en 4 ya puedo determinar la presión en 5. Presión en 5, como estoy bajando, va a ser igual a la presión en 4. Estoy bajando, así que va a ser positivo. Presión en 5 es igual a la presión en 4 más la densidad de este fluido, ρ', gravedad por altura. Y como les dije, la presión en 5 va a ser la presión del recipiente. Luego ya esto es un análisis más matemático. Por ejemplo, a ver,
De acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejar P en función de una presión conocida. Y eso es la presión atmosférica. Entonces podemos ir reemplazando continuamente. De acá, de acá. Podemos reemplazar la presión en uno en la ecuación de la presión 2. Reemplazando presión 1 en presión 2. Todo esto va a entrar en aquí. De acá, puedo factorizar la gravedad por la altura. Y voy a obtener esto. Esta es la presión 2 en función de la presión atmosférica. Ahora, voy a reemplazar esta presión 2 en la ecuación de la presión 3. Ahí. La presión 3 va a ser igual a la presión 2, pero la presión 2 vale todo esto, más la densidad prima, gravedad por altura. De acá, este término se suma con este término, y voy a tener dos veces la densidad prima. De esa manera, pueden verlo ya ustedes, ahí está resuelto, les voy a pasar igual el PDF. Se llega a esa expresión. Reemplazando continuamente, se obtiene que la presión en esos recipientes es la presión atmosférica más la gravedad, la altura, tres veces la densidad menos dos veces la densidad. Y esto va a ser un valor positivo. ¿Por qué? Porque esta densidad prima es mayor a la densidad de acá arriba. Por eso es que este fluido está abajo. Es más pesado en sí que el otro fluido. Muy bien. Vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. Ya este dice, si la presión en el aire indicada en esta figura, aumenta en 10 kilopascales, la magnitud de H estará más cercana a qué valor. Inicialmente H es de 16. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá el aire tiene una presión de inicio. Esa presión de inicio hace que esta altura valga 16 centímetros. Luego, por algún efecto, por algún calentamiento posiblemente, la presión de aquí del aire va a ascender en 10 kilopascales. Una vez que haga eso, me está pidiendo cuánto va a valer el valor de H o a cuál de estos se va a aproximar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como tenemos inicialmente este valor, podemos calcular la presión del aire. A la presión del aire me dice que aumenta en 10 kilopascales. Se le suma 10 kilopascales y luego se puede volver a recalcular, se puede volver a calcular esta H. Vamos a hacer eso. Vamos a determinar lo que es la presión del aire inicial. Y ahora, ¿eso cómo lo podemos realizar? Acá, yo quiero la presión del aire, pero esta presión del aire es la misma que la presión en 3, ¿no ve? Y ahora, yo quiero relacionar la presión en 3 con una presión conocida. Eso es la presión atmosférica. Aquí está abierto a la atmósfera. Acá tenemos que la presión atmosférica en este punto que voy a llamar 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿No ve? Como les había mencionado. Acá en este punto de aquí vamos a tener presión atmosférica. Pero yo lo quiero relacionar con esta presión en 3. ¿Cómo lo puedo hacer? La presión en este punto, en el punto 1, va a ser igual a la presión en este punto 2. ¿Por qué? Porque están a la misma altura y están conectados mediante un mismo fluido. ¿No ve? Entonces, ya tengo la presión en 2. En sí, la presión 2 es igual a la presión atmosférica. Y ahora, la presión en 3, ¿a cuánto va a ser igual? La presión en 3 va a ser igual a la presión atmosférica. En este caso, estoy subiendo del punto 2 al punto 3. Como estoy subiendo, va a ser negativo la densidad del mercurio por la gravedad multiplicado por esta altura, h. ¿Lo ve? Y eso es lo que tenemos acá. La presión atmosférica tiene este valor. La densidad del mercurio, acá está mal, es de 13.600 por la gravedad de 9.81 por 0.16. Acá el valor resultante es de 79.978. Punto 4. Ya. Entonces ya tengo la presión del aire cuando esta altura es de 0.16 metros. Y aquí por si acaso todo hay que meter en sistema internacional. Metros, segundos, no tiene que entrar en centímetros. Ya. Ahora, tenemos esta presión.
Me dice que va a aumentar 10 kilopascales, entonces le sumo 10.000 pascales. Sumando eso voy a tener 89.978.4 pascales. ¿Ya? Entonces ya tenemos la presión del aire después del aumento. Acá es el punto 3, acá es el punto 2 y acá es el punto 1. Físicamente, ¿qué va a pasar cuando aumente la presión acá adentro? Que lo va a empujar con más fuerza y esta altura se va a reducir. Es decir, esto va a ascender acá y esto va a decrecer. La nueva altura en sí sería esto, sería esta H'. La manera de obtenerla es de la misma manera. Por ejemplo, aquí ya tendría mi nueva presión 3'. Y acá sería lo mismo, la presión atmosférica. Ya, entonces la presión 3' sería igual a la presión atmosférica menos la densidad, gravedad por altura prima. Lo que yo estoy buscando aquí es la altura prima. Esto puede ir desde estar a sumar y la presión 3' o la presión del aire después del aumento, va a venir a restar. O bien, como pueden ver acá, ¿qué lo estoy haciendo? Esta presión atmosférica está yendo a restar. Tenemos la presión prima del aire menos la presión atmosférica dividido entre menos todo esto. Densidad, gravedad. Densidad del mercurio. Y entonces se reemplaza. Tenemos la presión del aire después del aumento, la presión atmosférica. Acá sería igual 13.600 y en acá estaba mal esto. Y análisis 89.978.4 menos 101.325 menos 13.600 por 9.80. Y esto es 0.085. Ese dígito lo he hecho. Ya. Está bien. Este es el resultado. Después del aumento de presión, esta nueva altura prima, como les mencioné, se va a reducir. ¿A cuánto? A 8.5 centímetros. Hasta esa parte con manómetros. Lo más importante es que sepan manejar estas alturas. Ahora vamos a ver el tema de lo que son las compuertas o fuerzas sobre compuertas, inclinadas y curvas. Primero vamos a ver las compuertas inclinadas y las ecuaciones más representativas de estas, o las más importantes, así como también la deducción. ¿Qué es lo que pasa en compuertas que están sumergidas? Que todo este fluido tiene un peso, ¿no ves? Sobre la compuerta. La compuerta que estamos analizando en acá sería esta, perdonen el pulso, pero todo este fluido que tenemos acá, que puede ser de cualquiera, puede ser agua, mercurio, aceite, lo que sea, va a ejercer una fuerza sobre esta compuerta. Ahora, ¿cómo se relaciona esa fuerza con las propiedades del fluido y las características geométricas de este? Vamos a partir del concepto de la fuerza, ¿ya? Esta fuerza es una fuerza equivalente, es una fuerza resultante. La cosa es que sobre cada parte de la compuerta va a haber pequeñas fuerzas, ¿ve? Pequeñas fuerzas. Ahora, estas pequeñas fuerzas van a estar dadas por esta integral, ¿ve? Recuerden que una integral es la suma de muchas cosas pequeñas, ¿ve? ¿Y qué era la presión? La presión, se los expliqué en el anterior video, es el diferencial de la fuerza respecto del área, ¿ve? De acá, ¿qué podemos realizar? El diferencial de la fuerza es igual a la presión multiplicado por el diferencial del área. ¿Qué pasa si aplico integrales a cada miembro? La integral con el diferencial me va a quedar la fuerza y aquí voy a tener la integral de la presión por el diferencial del área. ¿No ve? Y eso es lo que yo tengo aquí. Ahora, la presión. ¿Recuerdan? La presión es igual a la densidad, gravedad por una altura. Ya, esa es una manera también. Esta es una relación para obtener la presión. Ya, la presión es la densidad, gravedad por altura. Pero recuerden que la densidad por la gravedad se puede también llamar peso específico. Por eso es que aquí lo estás reemplazando peso específico por altura. Y el diferencial no lo toca. ¿Qué más? Esta altura. ¿Qué altura sería? Sería esta altura vertical medida hacia dónde? Hacia el diferencial que estoy analizando. ¿No ve?
Pero esto lo puedo dejar en función de este ángulo y de esta Y. Esta Y, ¿qué representa? Representa la línea paralela a la superficie de la compuerta. ¿Cómo lo puedo relacionar? Geométricamente es así. Acá tenemos el ángulo alfa. Acá tenemos la altura. Ya, sería en sí esta altura, de aquí, esta altura. Esto sería h. Y acá tenemos esta distancia y. Podemos cesar esto y tenemos un triángulo rectángulo. Seno de este ángulo, seno de alfa, cateto opuesto sobre la hipotenusa. De acá, h vale y por el seno del ángulo alfa. ¿Ve? Y eso es lo que se tiene acá. Por eso es que en vez de h estás reemplazando esto. ¿Ya? Como este término es constante, se queda simplemente esto. ¿Ya? Y esto es un concepto de física 1, que es conocido como el primer momento de área. ¿Ya? Y en física 1 también se estudia, ¿no? Lo que son los centroides. El centroide es igual a la integral. Bueno, este primer momento de área dividido entre el área. Ya, esta es una ecuación que viene desde física 1. De acá, como este término es igual a este término, simplemente despejo y reemplazo. Despeje de este, ¿qué resulta? Va a resultar el área multiplicado por el centroide. Por eso es que esto se copia normal. Eso se mantiene aquí, pero en vez de esta integral está entrando esto, el área por el centroide. Finalmente, volviendo a la variable, acá. Acá tenemos otro triángulo rectángulo. Acá con este y centro de gravedad sería esto. Pucha, ¿cierto? Se formaría este otro triángulo rectángulo. Eso y esto. Donde esto es el H centro de gravedad y esto es el Y centro de gravedad. Por si acaso, el Y centro de gravedad se puede expresar así o se puede expresar así. Cualquiera es lo mismo. Es notación, sí. Y de acá tenemos otro triángulo rectángulo. La cosa es que si sacan el seno, seno del ángulo es igual al H centro de gravedad dividido entre el Y centro de gravedad. De acá, el H centro de gravedad va a ser esto por esto. Por eso es que aquí el producto de esto con esto lo reemplaza como H centro de gravedad. Y yo les recomiendo utilizar esta expresión. Esto. ¿Ya? Eso. O también pueden utilizar esto, que sea de su beneficio. Vamos a ver con los dos. Eso, para obtener la magnitud de la fuerza. Pero también nosotros queremos obtener lo que es el punto de aplicación. Es decir, sé cuánto vale ya la fuerza, pero no sé en dónde está aplicado. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y se parte desde esta expresión. Se parte de acá. De acá. Nuevamente. Se multiplica por el y centro de presión. O bueno, esta fuerza multiplicado por esta distancia va a ejercer un torque, un momento. ¿Lo ve? Y ahora, estas pequeñas fuerzas, esto es una pequeña fuerza, aquí hay otra pequeña fuerza, aquí hay otra pequeña fuerza y aquí hay otra pequeña fuerza. Estas fuerzas, multiplicados por sus respectivas distancias que son y, van a ejercer una integral, un torque pequeño, ¿ya? Un torque pequeño. La sumatoria de todos los torques pequeños con la integral es equivalente a esta fuerza resultante, o a este torque resultante, perdón. ¿Ya? De acá, pero deben de recordar que P era igual a Y por esto. ¿No ve? De ahí es que sale una Y cuadrada. Y esto es por definición, desde física 1 es el momento de inercia. Por eso es que aquí ya directamente se reemplaza el momento de inercia. Y acá igual lo tiene. Ya, pero este es el momento de inercia medido desde el punto O. Yo lo tengo que dejar en función del momento de inercia centroidal más esta distancia que estás recorriendo hasta el punto O por el teorema de Steiner al cuadrado multiplicado por el área. Y estos son conceptos de física 1. Lo más importante de acá es la fórmula. El Y centro de presiones va a ser igual a al Y centro de gravedad más el momento de inercia centroidal, por si acaso, centroidal de su centroide de esta placa, dividido entre el área
por la distancia a su centro de gravedad. Y esta distancia del centro de gravedad, por si acaso, no es esta distancia, no es esta distancia, sino va a ser esta distancia, ¿ya? Medida siempre desde la base del fluido. Ya en superficies inclinadas, por si acaso, tienen que tener cuidado. En superficies inclinadas, tienen, ¿no ve? Aquí está su superficie, entonces a partir de allí es que se mide el Y centro de gravedad y el Y centro de presiones. Vamos a ver con un ejemplo más adelante. Ya, pasemos a lo que son las ecuaciones de superficies curvas y con esto ya vamos a hacer ejemplos. En superficies curvas ya no son como estas, inclinadas, pero rectas. En acá ya son curvas. Y en acá se tiene dos fuerzas. Se tiene una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Acá era simplemente una fuerza resultante, que era perpendicular a la superficie. Ahora, ¿cómo se hace aquí? Se tiene la fuerza horizontal. Ya, y esto se hace como lo hemos visto, pero con la siguiente característica. Aquí tenemos una superficie curva, ¿no ve? Este es un área, una superficie o un área curva va a ser esto. Para obtener la fuerza horizontal simplemente hay que sacar su proyección horizontal. Es decir, esto hay que proyectarlo. ¿Qué pasa si proyecta? Es como proyectar con una linterna desde aquí. Tienen una linterna que va a ser un haz de luz. Aquí, ¿qué van a ver? Van a ver al final lo que es un rectángulo. ¿No ve? Si hacen con una linterna, su sombra que proyecta es un rectángulo. ¿No ve? Y se lo puede tratar como una placa vertical. Entonces la fuerza horizontal va a ser lo mismo que hemos hecho aquí. Aquí la fuerza resultante era peso específico, altura al centro de gravedad y el área. Y acá la altura al centro de gravedad va a ser esto. Va a ser la altura de la mitad de la placa. Eso es la altura del centro de gravedad. El producto de estos dos es el peso específico. Y el área es base por altura. ¿No ve? De esa manera es que se hace para la fuerza horizontal. Para la fuerza vertical es un concepto más fácil incluso. La fuerza vertical va a ser igual al peso específico multiplicado por el volumen sumergido. ¿Qué es el volumen sumergido? Va a ser esta área que está tocando el agua a la compuerta, multiplicado por su profundidad. ¿No ve? Área por una profundidad te va a dar volumen. Los puntos de aplicación. Para la parte horizontal, para la aplicación horizontal, es decir, su Y centro de presiones o su H centro de presiones, va a estar dado por esta misma fórmula. El momento de inercia lo vamos a ver cómo se aplica más adelante. Y para la parte vertical es el centroide del área sumergida. ¿Y eso qué sería? Y eso es desde física 1. Lo vamos a ver. El centroide de esto, ¿dónde se aplica? Es decir, el centroide es el punto medio donde se puede equilibrar esta superficie. Bueno, para el caso de un cuarto de circunferencia, su centroide es 4 veces r sobre 3 veces pi, medido desde la línea recta o desde el ángulo recto. ¿Ya? Y esto para ambos casos. Para aquí es lo mismo. 4 veces r sobre 3 veces pi. ¿No? ¿Lo ve? Eso es simplemente el punto de aplicación. Hay un ejemplo más adelante. Finalmente, esto es empuje. El empuje de un fluido es lo que hemos visto acá. El empuje de un fluido que está sumergido, imaginen que es un recipiente aquí, y aquí tengo un cuerpo, ¿ya? Este fluido tiene una densidad ρ y este cuerpo tiene un volumen. El empuje o la fuerza con la que le va a querer botar el agua a este cuerpo va a ser proporcional a esa densidad, gravedad, por el volumen que está desplazando el cuerpo. Y este volumen, sí, es su volumen, y esta densidad, por si acaso, no es del cuerpo, es del fluido. Muy bien, ahora pasemos a lo que son los ejercicios. Vamos a ver este primer ejercicio. Dice, ¿a qué altura se abrirá la compuerta rígida a bisagrada en un punto central como se muestra en la figura? Si H mide 0,6, 0,8 y 1. Ya, aquí está el grafiquito. Está todo bonito. Vamos a hacer otro gráfico acá. ¿Qué es lo que dice este problema? ¿A qué altura H se abrirá la compuerta rígida? ¿Qué es lo que está pasando acá? Aquí tenemos una bisagra, ¿no ves? Es decir, la compuerta puede rotar respecto a este punto. La cosa es que toda esta agua ejerce una fuerza.
¿Qué pasa si la fuerza es ejercida aquí? La bisagra no se va a abrir, ¿no ven? Es como que el agua me está ayudando a que se mantenga cerrada. Por si acaso, aquí hay un tope. Esta parte o esta compuerta no se puede inclinar así, por efecto de este tope. Pero ¿qué pasa si ahora la compuerta o la fuerza sobre la compuerta va a estar aplicada aquí? Aquí no hay nada que le detiene y aquí la bisagra va a girar libremente. ¿No ve? Entonces la compuerta ya se va a abrir. Lo que me pide el problema es calcular cuánto debe ser H para que la fuerza que yo aplique sea mínima, básicamente. Sea mínima. Y ahora, físicamente pueden analizarlo acá. Acá en la bisagra van a tener una fuerza de acción, acá hay otra fuerza de acción. ¿Qué pasa si, digamos, la fuerza del agua cae justamente sobre esta bisagra? No va a haber ninguna fuerza, no va a haber ninguna fuerza, ¿no? Es decir, resultante que va a hacer que rote la bisagra. Pero ¿qué pasa si sube un poquito? Si sube un poquito ya se va a abrir la bisagra. ¿No ve? Entonces, la fuerza mínima que se debe aplicar del agua a la compuerta debe estar justamente sobre la bisagra. ¿No ve? Esa es la fuerza mínima que puede soportar. Entonces vamos a hacer eso. La compuerta se abrirá cuando no exista reacción en el tope. ¿No ve? Aquí en el tope hay una reacción, si es que la fuerza está por debajo de la bisagra. Ya, entonces la condición que se debe cumplir para que esto se abra y la fuerza sea mínima es que esta fuerza tiene que estar sobre este punto. Y ahí para eso vamos a jugar con el Y centro de presiones. Ya, esta fuerza tiene que estar aplicada en aquí, sobre un Y centro de presiones. Pero hemos dicho que esa fuerza va a estar sobre esta bisagra. ¿Cuánto geométricamente sería este Y centro de presiones? Sería esta altura H más este 1.2, ¿no ve? Para que esta fuerza esté justamente sobre la bisagra. De ahí podemos sacar una ecuación número 1. Ahora, la otra ecuación va a ser desde aquí, de esta fórmula, de acá. Y centro de presiones es igual a Y centro de gravedad más el momento de inercia respecto al centro de gravedad, el área y el Y centro de gravedad. Bien. ¿Dónde estaría el Y centro de gravedad de esta compuerta? Por si acaso la compuerta es todo esto que está de negro. La mitad de esta compuerta, ¿cuánto sería? Sería en este punto, ¿no ve? Y esto sería 1.2 más h dividido entre 2, ¿no ve? La altura total de la compuerta dividido entre 2. Pero se mide desde el nivel de agua. Entonces, la altura del centro de gravedad va a ser esto, 1.2 más h dividido entre 2, más esta altura que falta, más h. Ya, y eso es lo que tiene acá. El Y centro de gravedad va a ser h más 1.2 más h pequeño dividido entre 2, más el momento de inercia del centro de gravedad. Ya. El momento de inercia de esta compuerta rectangular va a ser de esta manera. La compuerta rota con respecto al eje que está entrando, ¿no ve? Con respecto a este eje es que la compuerta rota. Entonces, el momento de inercia, y anótense esto, para una placa rectangular, es a su base por su altura. ¿Ya? Donde su base es básicamente la profundidad de la compuerta y la altura sería esta altura de aquí, es decir, 1.2 más h. Va a ser a su base por su altura al cubo dividido entre 12. Esto por si acaso es el momento de inercia respecto al centro de gravedad. Luego, ¿qué más? Tenemos el área. El área es básicamente el área de la compuerta. Sería base por altura. Y el Y centro de gravedad que ya hemos determinado. Lo último que faltaba era el área. Área es base por altura. Ya. Con eso vamos a reemplazar. Acá, momento de inercia es la base por la altura. La altura de la compuerta, 1.2 más h, todo elevado al cubo, dividido entre 12. El área, la base por la altura. De acá,
Como este y centro de presiones es igual a este y centro de presiones, tienen que igualar ambas expresiones. Y de acá es todo un análisis matemático. Vamos a hacer para cuando h pequeño vale 0,8 metros. ¿Ya? Entonces igualamos y reemplazamos h 0,8. Acá, por si acaso, esta base con esta base se simplifica. ¿Lo ve? Uno está en el numerador y el otro está en el denominador. Luego se reemplazan y acá hay una suma de fracciones. Acá, 1,2 más 0,8 me va a dar 2. Todo esto es 2. 2 sobre 2 me da 1. Acá va a ser 2 elevado al cubo sobre 12, 0,667. 1,2 más 0,8, 2. Esto es 2 sobre 2, 1. ¿No ven? Y se obtiene esto. De acá, como un denominador, va a ir a multiplicar a todo esto y esto. 2 por h más 1 por h más 1, 2 por h más 1 al cuadrado, más 0,66. De acá, operan estos términos y van a obtener que la altura necesaria es de 0,667. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice, determina la fuerza P necesaria para mantener la compuerta de 4 metros de ancho. Acá lo que me está dando por si acaso es la profundidad. 4 metros de ancho, profundidad. En la posición mostrada en la figura. Esta ya es una superficie inclinada, ¿no? Pero es aún una placa plana. Ya no es una superficie curva todavía. En este tipo de problemas, donde hay superficies inclinadas, primero lo que tienen que hacer es trazarse una línea paralela a la placa, ¿ya? Porque a partir de ahí es de donde se miden lo que son las alturas, las respectivas dimensiones. Por ejemplo, aquí va a ser esto. Yo estoy trazando una superficie paralela a esta. Luego, ¿qué vamos a tener? Esto es el eje Y, por si acaso. Luego, ¿desde qué me importa? Me importa el Y centro de gravedad. ¿Ve? Este Y centro de gravedad, ¿dónde es? Es una distancia en la mitad de la placa, ¿hacia dónde? Hacia aquí. De la línea que hemos trazado, por si acaso, esto es como, lo manejamos como si fuera a un agua. ¿Está bien? Y luego, aquí es donde se traza, perdón, otro eje paralelo, perpendicular a este, perdón. ¿Ya? Y a partir de este eje es de donde se mide. Esto va a ser el Y centro de gravedad. Luego, la fuerza ¿dónde está aplicada? La fuerza está aplicada aquí. ¿No ves? Siempre va a estar por debajo del Y centro de gravedad. Y esta fuerza va a estar a una distancia de Y centro de presiones. Luego, este Y centro de gravedad va a estar relacionado con un H centro de gravedad. Y este Y centro de presiones lo propio, con un H centro de presiones. Y ahora, ¿cómo puedo relacionar el Y centro de gravedad con el H centro de gravedad? Con ayuda de un ángulo. Aquí que lo voy a llamar alfa. Este ángulo alfa también es el mismo aquí, por si acaso. Y ahora, ¿cómo puedo determinar aquí alfa? Alfa de acá puede ser el coseno de alfa igual. Cateto adyacente, 3 sobre 5. De aquí alfa llega a valer 53,3 grados. Luego aquí tenemos un triángulo rectángulo. Hipotenusa 5, este cateto vale 3. Esto lo van a hacer ustedes, pero vale 4. Acá lo propio. Acá tenemos otro triángulo rectángulo. Esto vale 4, esto vale 5 y esto vale 3. ¿No ves? Son rectángulos en sí equivalentes.
Y aquí lo pueden ver más limpio. ¿No ve? Hemos trazado la misma línea. Esta línea paralela a la superficie, a la placa. Luego esta línea perpendicular a esa. Luego trazamos el Y centro de presiones en la fuerza de aplicación, el Y centro de gravedad a la mitad de la placa. Ya. Ya, ahora sí una vez que ya hemos hecho, vamos a resolver el ejercicio. Lo que me pide es calcular la fuerza P necesaria para mantener la compuerta de 4 metros de ancho en la posición mostrada. Para poder determinar esto, necesito saber cuánto vale esta fuerza y a qué distancia está aplicada. ¿No ve? Para determinar esta fuerza, ¿en qué nos apoyamos? En esta ecuación. ¿No ve? La fuerza resultante es el peso específico o la densidad por la gravedad, H, centro de gravedad, multiplicado por el área. Si digamos no quieren utilizar el H centro de gravedad, pueden utilizar la otra disposición, que es Y centro de gravedad, pero esta vez también multiplicado por el seno de alfa. Pueden utilizar o esta expresión o esta expresión. Yo prefiero utilizar esta. Entonces, para calcular esta fuerza, ¿yo qué necesito? Necesito el H centro de gravedad y el área. Ahora sí, necesito esta altura. ¿Cómo la puedo determinar? A partir del Y centro de gravedad. ¿No ven? Esta es su relación. Pero ¿cuánto vale el Y centro de gravedad? Está a la mitad de la placa. La distancia desde esta parte hasta esta otra parte es de 5 metros. Eso lo pueden ver en el gráfico. Luego, esta parte a esta parte vale 4 metros. Eso lo pueden hallar. Es un triángulo 5, aquí es 3 y esto es 4. ¿Ya? Eso se los dejo a ustedes. Ya. Entonces estábamos determinando esto. Entonces, esta distancia va a ser la mitad de 5, es decir, 2.5 más estos otros 5. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? 5 más 2.5 por seno de esto me da un H centro de gravedad de 6. Luego, el área de la placa. El área va a ser a su distancia de 5 multiplicado por su profundidad de 4. 5 por 4, 20. Con eso ya pueden obtener lo que es la fuerza resultante sobre la placa. Ahora, sobre el punto de aplicación, esta formulita. El Y centro de presiones es igual al Y centro de gravedad más el momento de inercia sobre el área Y centro de gravedad. El Y centro de gravedad hemos dicho que es esto. ¿Ve? Va a ser esta distancia de 5 más la mitad de 5, 2.5. Y eso me da 7.5. Ahora, el momento de inercia. El momento de inercia está rotando respecto a un eje que está entrando a sus pantallas. ¿Lo ve? Esto sería la placa. ¿Ya? Si proyectamos la placa, si esto lo proyectamos, sería esto. ¿Lo ve? Entonces se está rotando con respecto a este eje que estoy trazando. Y ahora vamos a la ecuación, o vamos a ese formulario. El momento de inercia respecto a esta X' es lo que quiero. ¿Lo ve? Y aquí está. El momento de inercia respecto a esta X' es 1/12 de la base por la altura al cubo, donde la base es la profundidad. Y eso es lo que hemos hecho acá. 4, eso es la base, multiplicado por la altura. La altura de la compuerta total es de 5 metros, elevado al cubo, sobre 12, dividido entre el área y sobre el Y centro de gravedad. De esa manera se obtiene el Y centro de presiones. Una vez que ya tenemos la fuerza y el punto de aplicación, ya podemos determinar lo que es, mediante un análisis estático, podemos determinar cuánto es la fuerza necesaria en acá para contrarrestar esta fuerza del agua. ¿No? Y para eso aplicamos una teoría de momentos. ¿Con respecto a qué punto? Con respecto a la bisagra, siempre a la bisagra. ¿Para qué? Para eliminar estas reacciones. ¿Ya? Sentido antihorario positivo. Respecto a este punto, esta fuerza está rotando en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positiva. ¿Ve? Positivo. Multiplicado por la distancia desde el punto que estoy analizando hacia la fuerza. Y eso es la distancia de la compuerta, que vale 5. Ahora, esta otra fuerza está rotando en sentido horario. ¿Lo ve? Entonces va a ser negativo menos esa fuerza multiplicado por esta distancia de acá. Yo quiero esta distancia de aquí. Eso va a ser igual
esta distancia menos esta distancia. La primera distancia vale 5 más 5, 10, menos el Y centro de presiones. Y eso lo hemos determinado acá. Reemplazan y obtienen este resultado, que sería la fuerza P necesaria para contrarrestar la fuerza de la superficie, la fuerza del agua. Muy bien, ahora vamos a hacer este ejercicio que es de un examen del anterior semestre, que dice que una compuerta rectangular de 2 metros de ancho está abierta a bisagrada en el fondo. ¿Cómo se muestra en la figura? Está unida a un bloque cilíndrico de peso 70 kilonewtons y 1 metro de diámetro por medio de un cable. Determinar la altura h necesaria si la compuerta apenas toca el tope. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando acá? Un punto. Ya, ¿qué es lo que está pasando acá? Tenemos una bisagra, ¿no ve? Con respecto a esta bisagra, esta compuerta puede girar. Es decir, se puede inclinar a este lado, más que todo a ese lado. Este tope no le deja inclinarse a este otro lado. ¿No ve? Se puede inclinar. Ahora aquí, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué función está cumpliendo este bloque cilíndrico? En sí, mediante esta cuerda está jalando a la compuerta. ¿Para qué? Para que simplemente no se incline. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Una compuerta rectangular de profundidad de 2 metros de ancho está bisagrada en el fondo. Está unida a un bloque cilíndrico por medio de un cable. Determinar qué altura h del bloque debe estar sumergida para que la compuerta apenas toque. ¿Ya? Es decir, una parte tiene que estar sumergida y me está pidiendo qué altura en sí tiene que estar sumergida. ¿Qué fuerzas hay sobre la compuerta? Tenemos una fuerza de tensión, tenemos una fuerza de reacción horizontal y vertical. Luego, acá tenemos una fuerza resultante de empuje del agua. Y acá tendría que haber una fuerza de reacción del tope. Acá, una fuerza de reacción del tope. Lo que me pide es determinar la altura h necesaria si la compuerta apenas toca el tope. Como me dice que apenas toca el tope, entonces esta fuerza es casi cero, o es cero. Lo podemos asimilar como un cero. Lo que necesito ahora, acá tenemos una tensión de la cuerda. Acá tenemos otra tensión de la cuerda. ¿No ves? La misma tensión. Esto va a tener un peso y esto va a tener un empuje. Para yo poder calcular la altura necesaria de este cilindro para que no se incline la compuerta, la puedo obtener de aquí, de lo que es la fuerza de empuje. ¿No ve? De ahí puedo obtener la fuerza de empuje. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje es igual a la densidad gravedad por el volumen sumergido de un cuerpo. Ahora, la fuerza de empuje es igual densidad gravedad por el volumen de este cuerpo. Eso es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por un h pequeño, donde este h pequeño representaría esta distancia. ¿No ve? Entonces, tengo que escalar, tengo que ir poco a poco. Para calcular esto necesito la fuerza en la cuerda. Para calcular la fuerza en la cuerda necesito la fuerza del agua. Entonces vamos a empezar de ahí. Vamos a empezar calculando lo que es la fuerza de empuje del agua, la fuerza resultante del agua. Perdón. Ya, y para ello, ¿qué necesito? Recuerden que la fuerza resultante es igual a la densidad, gravedad, H, centro de gravedad, no, sí, multiplicado por el área. El área está sencillo, el H centro de gravedad sería esta distancia. ¿No ven? La mitad de la compuerta. Eso es 1.5. Esto es H centro de gravedad. Pero la compuerta, perdón, la fuerza no está aplicada en el H centro de gravedad. Está aplicada en un Y centro de presiones o un H centro de presiones. ¿No ven? Está aplicada a esta distancia. Y ahora vamos a hacerlo mediante la fórmula para determinar este Y centro de presión. Pero para que sea más sencillo para futuros ejercicios para ustedes, les doy un guacho, que siempre que vean una compuerta vertical,
esto se comporta como una carga triangular. ¿No ve? Es como una carga triangular. La fuerza que ejerce el fluido sobre este se comporta de esta manera. Y deben de recordar por física 1, la fuerza resultante en una carga triangular está aquí. ¿No ven? Ahí está. ¿Y a qué distancia está medido desde su ángulo recto? Está a una distancia de 1/3. O desde su ángulo pequeño está a 2/3. ¿Ya? 2/3 de la distancia, de esta altura. ¿No ve? 2/3 de esa altura o 1/3 de esa altura. Si aplicamos ese análisis, si aplicamos ese análisis, entonces la fuerza estaría aquí. ¿No ve? 1/3 de la altura total, ¿cuánto es? 1 metro. Y el Y centro de presiones tendría que ser 2 metros. ¿No ve? Y ahora vamos a hacerlo mediante la fórmula. Ya, acá, ¿qué estamos calculando primero? Estamos calculando la fuerza horizontal. Densidad, gravedad, H centro de gravedad por el área. Ya hemos dicho, el Y centro de gravedad va a ser 1.5, la mitad de la altura total de la compuerta. Luego, el punto de aplicación. De esa manera obtenemos esta fuerza, por si acaso. Punto de aplicación está dado bajo esta fórmula. Y es lo mismo. Y centro de gravedad, 1.5. Momento de inercia. Su profundidad, 2 por su altura al cubo. La altura es de 3, dividido entre 2. Todo sobre el área, y el centro de gravedad. Y mediante la fórmula noten que he obtenido 2, que es lo mismo que hicimos acá. ¿No ven? De aquí les he dicho que va a ser 2/3 medido desde el agua. 2/3 de 3 me da 2. Esos dos caminos. Pero por si acaso, esto siempre en el caso de que la compuerta sea netamente vertical. Si es inclinada ya no sirve. Entonces ya tengo el punto de aplicación y ya tengo el valor de la fuerza. Con esto que puedo calcular la tensión necesaria para que no haya contacto con el tope. Entonces podemos aplicar una sumatoria de momentos con respecto a este punto O. Esto es igual al momento de inercia. No, perdón. Esto es igual a 0. Sentido antihorario positivo. Esta fuerza, ¿en qué sentido está haciendo girar la bala? Está haciendo girar en un sentido horario. Por eso es negativo. La tensión con respecto a este punto, este es el punto O por si acaso, está haciendo girar en sentido antihorario, positivo. De acá se despeja la tensión y se obtiene este valor. Luego, esta tensión vuelve a ser la misma en esta parte de la cuerda. ¿No ve? Y aquí hay otro análisis estático. Hay una tensión que le jala al bloque y este bloque tiene un peso. Así como también este bloque se sumerge sobre agua, entonces el agua le empuja al bloque. Por eso es que hay esta fuerza del peso, de la tensión y de empuje hacia arriba, por si acaso. Entonces, para que esté en equilibrio, hacemos una sumatoria de fuerzas verticales. Hacia arriba, positivo. De acá, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener el valor numérico de la fuerza de empuje. Y ahora la fuerza de empuje es igual al peso específico multiplicado por el volumen sumergido. Aquí es por si acaso H pequeña. Esto es H y esto es H. Ya. El volumen sumergido, el volumen de un cilindro. Recuerden que un cilindro es así, visto en 3 dimensiones. El volumen va a ser igual al área. Aquí tenemos el área y tenemos el largo, ¿no ve? Y esto es H pequeño. El volumen total va a ser el área por H. Y su área, el área de una circunferencia es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o bien pi por radio al cuadrado. Cualquiera de ellos pueden utilizar. En este caso estamos utilizando diámetro porque eso es lo que me ha dado el problema. ¿Está bien? Me ha dado. Y aquí está mal por si acaso. Aquí es 2 metros. Ya, eso es un error de typeo del autor. Aquí es 2 metros. Ya. Entonces reemplazamos, ¿no ve? Para obtener esta H. De acá despejamos el H, reemplazamos los valores. Podemos hacer un análisis dimensional, kilogramo con kilogramo, metro sobre segundo cuadrado con metro sobre segundo cuadrado. Y acá, metro cúbico con metro cuadrado.
Este metro que sale sobrando va a ir a multiplicar arriba y aquí vamos a tener metros. La altura en sí es 1,45, pero la h que estoy buscando, por si acaso, es esta otra. La h que estoy buscando es la h medida desde abajo hacia arriba. ¿Y eso cuánto sería? Sería 3 menos 1,45. Y eso es 1,55 metros. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que es el otro problema. Esto ya es una superficie curva. En superficies curvas hay dos fuerzas que se hacen presentes. Una es la fuerza horizontal y una es la fuerza vertical. Para esta fuerza horizontal es el mismo procedimiento. Para la fuerza vertical es parecido a lo que vimos acá del empuje. Es lo mismo, básicamente. Solo hay que tener unos cuantos detalles. Acá lo que me dice, encuentre la fuerza P necesaria para mantener la compuerta en la posición mostrada. La compuerta es de 5 metros de ancho. Nuevamente, acá esto es la profundidad. La profundidad creo que lo suelen denotar con B. B. Ahora, en superficies curvas, algo que hay que tomar al inicio es que para obtener la fuerza horizontal se tiene que proyectar esta curvatura. ¿Hacia dónde? En dirección horizontal. Es decir, lo mismo. Es como si aquí tuvieran una linterna que hace una luz. ¿Lo ve? Hace una luz. Y esto va a proyectar ¿qué cosa? Va a proyectar una sombra. Su sombra de una superficie curva de este tipo, si ustedes se imaginan, ¿qué va a ser? Va a ser en sí un rectángulo. ¿Lo ve? Y es lo mismo, es como tratar con una placa vertical. La fuerza horizontal va a estar dado por esta misma ecuación. El H centro de gravedad va a ser el H centro de gravedad de ese rectángulo que está proyectado. Ya, en este caso, la altura del rectángulo es de 2 metros. ¿No ve? Porque el radio de este cuarto de circunferencia es de 2 metros. Y su base es de 5 metros. Entonces, el área, la altura del centro de gravedad va a ser 2 dividido entre 2. ¿No ve? La mitad de la altura total. 1. El área va a ser el área de todo esto, de este rectángulo proyectado. 5 por 2, 10. La densidad, gravedad, multiplicado por la altura y el área. Eso me da esta fuerza horizontal, resultante. Horizontal. El punto de aplicación. Aquí se puede aplicar lo mismo que les he mencionado hace ratos. Esto se puede comportar como una compuerta vertical. Y en una compuerta vertical se puede aplicar esto. ¿No ve? El rectángulo. El triángulo. Entonces, ¿a qué distancia va a estar? ¿Cuál va a ser su centro de presiones? Va a ser 2 tercios de la altura total. 2 tercios de la altura total. ¿Esto cuánto es? 4 tercios. 4 tercios es 1,3333 periódico. Ya, de esa manera. Es lo mismo, si se han dado cuenta. Para la fuerza vertical, ahí ya cambia un poquito. Ahí ya, ¿qué se tiene que hacer? La compuerta total que estamos analizando es todo esto. ¿Lo ven? Ahora, para obtener la fuerza vertical, se tiene que fijar todo el área que está sobre la compuerta que estemos analizando. Es decir, toda esta área. ¿Ya? Y eso es básicamente. La fuerza vertical va a ser el peso específico multiplicado por el volumen sumergido, donde el volumen sumergido va a ser toda esta área que les he señalado, multiplicado por su profundidad. Y es lo que se está haciendo acá. Por ejemplo, ¿cuánto es el área de todo esto? Es pi por radio al cuadrado dividido entre 4. ¿No ve? El área de una circunferencia, pero como solo es el cuarto, entonces va a ser dividido entre 4. Multiplicado por b, que sería el ancho o la profundidad. De esa manera se obtiene esta fuerza vertical. El punto de aplicación sería el punto de aplicación de lo mismo, de toda el área que hemos analizado. Su centroide estaría por acá. ¿Y cuánto vale? Vale 4 veces el radio sobre 3 veces pi. De esa manera obtienen el centroide, el X centro de presiones, por así decirlo. Y esta creo que sí es la notación correcta. Lo ve hacia abajo es Y centro de presiones
y hacia el costado sería X centro de presiones. Acá está. Aquí está ya la fuerza, su punto de aplicación, la fuerza horizontal y su punto de aplicación. Lo que yo quiero calcular es cuánta fuerza P necesaria. ¿Para qué? Para que esté todo en equilibrio. E igual, sumatoria de momentos siempre con respecto de la bisagra, igual es a cero, antihorario positivo. Acá tenemos esta fuerza. Recuerden que un momento es la fuerza por la distancia. ¿Cuánto sería esta distancia? Desde aquí hasta aquí es 2 metros. Desde aquí hasta aquí es 0,8. Entonces sería P por 2,8. Sentido. Está haciendo girar en sentido antihorario, positivo. Luego, la fuerza horizontal. Ya esta fuerza del agua empuja hacia la compuerta. ¿Lo ve? Y sería esta fuerza horizontal en sentido horario negativo multiplicado por esta distancia de aquí. ¿Esta distancia cuánto es? Sería esta distancia menos esta distancia de acá. Es decir, 2 menos Y centro de presiones. Y está aquí. La fuerza vertical está haciendo girar en sentido horario negativo multiplicado por esta distancia, XP. De acá todo es conocido, se reemplaza y se obtiene esta fuerza P necesaria para ese equilibrio. Para concluir, vamos a pasar al tema de dinámica de fluidos. Esto lo hemos visto en las deducciones en una clase presencial que reemplacé al docente. Entonces, por eso no lo coloqué. Además, es bastante interesante, pero lo que más nos importa son estas tres ecuaciones. La primera ecuación es la ecuación de caudal o flujo volumétrico. Ya es igual al área por la velocidad. ¿Qué área? Imaginen que tienen una tubería de este tipo. Aquí tienen un área 1, y el fluido tiene una velocidad. El caudal es igual a esa área 1 multiplicado por esa velocidad. La ecuación de continuidad te dice que la cantidad que esté pasando en este instante de fluido va a ser a la misma cantidad que va a estar pasando aquí. Es decir, aquí va a estar pasando este volumen de agua y aquí va a estar pasando este otro volumen de agua. ¿Qué diferencia? Que aquí es otra área y otra velocidad, pero es el mismo caudal. Entonces, el área 2 por la velocidad en 2 va a ser igual al área 1 por la velocidad 1, la ecuación de continuidad. Y la ecuación de Bernoulli, que es un análisis que lo pueden ver en libros, pero que te dice esto, que la presión en el punto 1, imaginen, aquí tenemos el punto 1, más un medio de la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado, más la densidad gravedad por Z1. Z1, ¿qué representa? Z1 representa una altura medida desde el nivel de referencia. Es decir, esto es Z1. Es igual a la presión en acá, en el punto 2, más un medio de la densidad por su velocidad en ese instante, por la altura medida desde el nivel de referencia, Z2. ¿Qué es lo que te puede decir? Que aquí puedes tener, digamos, en el punto 1, harta presión. O sí, harta presión. Digamos que tienes 100 pascales. Acá tienes baja velocidad, ¿ya? Pero el producto de todo esto te puede decir que es de 50. Y la altura igual, puede ser de 50. Acá, ¿qué tienes? Tienes 200 kilopascales. En el punto 2 estás haciendo más pequeño tu volumen, por lo tanto está aumentando su velocidad. Entonces acá puede que ya tengas unos 110. La altura igual. Aquí hay una altura más pequeña o puede ser la misma. Podemos asumirlo como 45. Entonces, para que se mantenga el equilibrio, aquí es 200 y aquí es 155. Entonces acá tendría que haber igual 45. ¿Qué es lo que pasa? Que por la ecuación de Bernoulli, si tú reduces tu presión, tu velocidad va a subir. ¿Ya? Si es que las alturas se mantienen constantes, esto sería 50 y esto sería 35. No, no está mal. Esto sería 50 y esto sería 40. ¿No ve? Si las alturas se mantienen constantes y disminuyes tu presión, tu velocidad va a subir. Y ahora, viceversa. Si tu velocidad aumenta, su presión disminuye. Y si tu velocidad disminuye, su presión aumenta. ¿Ve? Es lo que te expresa la ecuación de Bernoulli.
Más velocidad, menos presión. Y acá pueden ver lo mismo. Acá vamos a hacer este ejercicio, que es de examen, si no me equivoco. Y dice, en la contracción del tubo que se muestra en la figura, fluye agua permanentemente con una velocidad en uno de 0,5 y en 2 de 1,125. Dos tubos piezométricos están conectados al tubo en las secciones uno y 2. Determine la altura h. Desprecie cualesquiera pérdidas a través de la contracción. Por si acaso, también la ecuación de Bernoulli se aplica para fluidos en movimiento, o bueno, que en uno de sus puntos esté en movimiento. Entonces vamos a hacerlo. ¿De qué manera se realiza? Me dice, determinar la altura h. Entonces tengo que buscar una ecuación que relacione esta altura. Ahora, estos dos manómetros o piezómetro está abierto a la atmósfera, ¿no? Entonces la presión en este punto es la presión atmosférica. Presión atmosférica. Y en acá lo propio, la presión en ese punto es la presión atmosférica. Ahora, para aplicar la ecuación de Bernoulli, yo tengo que escoger dos puntos de referencia, ya donde yo pueda determinar la presión, o donde también se conozca la velocidad, asimismo también la altura. Puedo aplicarlo aquí en el punto uno y en el punto 2, porque ahí es donde yo tengo el valor de las velocidades. Ahí tengo la velocidad uno y ahí tengo la velocidad 2. ¿No ve? Una vez que ya determino esos puntos, debo de colocar un nivel de referencia, es decir, a partir de donde voy a medir mis alturas Z1 y Z2. Puedo colocar esta línea, por si acaso siempre se coloca una línea horizontal que pasa por los dos puntos. Y me conviene, ¿por qué? Porque si la línea del nivel de referencia pasa por el punto 1 y por el punto 2, automáticamente estos valores se anulan y valen cero. ¿Ya? ¿Qué más necesito conocer en el punto uno y en el punto 2? Necesito conocer el valor de sus presiones. Pero yo puedo llegar ahí. ¿A partir de dónde? A partir de esto. Deben de recordar de este punto de acá. La presión en un lugar más bajo es igual a la presión arriba más la densidad gravedad por altura. Y acá tengo lo mismo, ¿no ve? Tengo que determinar la presión en uno y para ello tengo una presión conocida arriba y tengo la altura entre las dos presiones. Entonces puedo plantear la ecuación. Para la presión 2 va a ser igual a la presión atmosférica más la gravedad, densidad, altura. ¿No es la altura? Para la presión en uno va a ser la presión atmosférica más la densidad, gravedad por esta otra altura. Lo estoy colocando 0,25 metros, por si acaso. Todo es en metros por segundos. Metros, segundos, pascales, kilogramos, eso. Ya, entonces de esa manera podemos obtener ecuación uno, ecuación 2. Aplicando Bernoulli, vamos a llegar a esta expresión. ¿Qué podemos hacer con la ecuación uno y la ecuación 2? De acá, de ambas ecuaciones, yo conozco el valor de la presión atmosférica. Entonces puedo despejar para obtener presión 3 y 4 e igualar estas ecuaciones. Igualando 3 y 4 se obtiene esto. Luego, para llegar a esto, podemos buscar esta expresión en aquí. ¿Lo ve? Para llegar a eso, ¿qué tengo que hacer simplemente? La presión 2 de sumar va a ir a restar. Y este término de restar va a ir a sumar. ¿Ya? Entonces, como pueden ver acá, ecuación 1 a mano, ecuación 2 a mano. Puedo igualar ambas ecuaciones. De eso voy a llegar a obtener todo esto. Igualando estas dos, lo que yo necesito es esta altura h. Lo puedo despejar, puede ir a sumar. Este término se queda, desde estar esto va a ir a sumar, y esto de sumar va a ir a restar. ¿Ve? Después de todo ese despeje voy a tener que h vale 19,8 centímetros. Ya, muy bien. Entonces, para finalizar, vamos a hacer el último ejercicio, que sería este. Que me dice? Calcular cuál es la velocidad en el tubo si el manómetro mostrado en la figura 3,64, es decir, este manómetro, lee, inciso, estos incisos. Vamos a hacer solo para uno, porque luego es simplemente reemplazo para los demás. Antes vamos a entender qué está pasando aquí.
cómo funciona este manómetro. Este manómetro tiene nombre, pero me he olvidado. ¿Qué es lo que pasa acá? El fluido está fluyendo, ¿ve? Hacia arriba, y en un punto va a llegar a llenar esto, ¿no ve? Es decir, aquí va a estar el mismo fluido que hay aquí afuera. Pero ¿con qué diferencia? Que aquí lo está llenando. Es decir, aquí hay fluido, pero está quieto. ¿Por qué? Porque ya está lleno, es decir, no puede entrar más. El fluido que quiere entrar simplemente es como que se está desbalando por aquí, ¿no ve? Se pasa por ahí. Entonces, dentro de este tubo, dentro de acá, hay fluido quieto. Si es fluido quieto, entonces dentro de este tubo la velocidad va a ser cero. Ahora, afuera de este tubo, a la misma altura, hay fluido, pero este fluido tiene movimiento, es decir, tiene una velocidad. Eso es más que todo lo que hay que entender. Para ello, podemos aplicar lo que es la ecuación de Bernoulli. ¿Qué nos dice? Calcular la velocidad. Como me pide velocidad, entonces la ecuación de Bernoulli está muy bien. ¿Entre qué puntos estoy analizando? Estoy analizando entre el punto uno y el punto 2. El punto uno está fuera del tubo. Un momento. Ya, entonces el tubo uno, el punto uno está fuera del fluido, tiene velocidad, y el punto 2 está dentro del tubo, no tiene velocidad. Luego, estoy colocándolos a la misma altura. ¿Para qué? Para que se anulen estos dos términos. ¿Ya? Entonces, ya sabemos en qué puntos vamos a analizar. Punto uno, punto 2 y el nivel de referencia. Ya, a partir del nivel de referencia se miden estas alturas, ¿no ve? Y hemos dicho que va a valer cero. ¿Por qué? Porque estos dos puntos están sobre el nivel de referencia. Luego, ¿qué valores más van a quedar vivos? La velocidad fuera del tubo existe, mientras que la velocidad dentro del tubo es estático. Entonces, la velocidad en el punto 2, porque está dentro del tubo, es nulo, porque está estático, ¿no ve? Por lo que les dije acá. Luego, ya de esto tenemos esta ecuación. Hemos aplicado Bernoulli, ¿no ve? En el punto entre el punto uno y el punto 2. Hemos hecho variable cero y llegamos a esta expresión, que lo vamos a llamar ecuación 1 suma. Ya. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? ¿O en qué nos vamos a apoyar? Nos vamos a apoyar en lo que hemos visto acá, lo que son las relación de presiones con las alturas. De acá, entre el punto uno y el punto 2 tengo que buscar un punto que esté a la misma presión, ¿ya? Es decir, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a usar esto, ya. Acá, en este manómetro en U, este punto de acá está a la misma presión que acá, ¿ya? ¿Lo ve? Eso ya está dicho, ya lo sabe. Entonces, esto lo voy a llamar un punto 3, y esto lo voy a llamar un punto, creo que, ah, pucha. Esto lo voy a llamar un punto 6. Ahora, desde el punto 2, la presión en 2, puedo llegar a la presión en 3. ¿Lo ve? Y la presión en 3 es igual a la presión en 6. Pero ¿cómo llego desde el punto 1 hasta el punto 6? Puedo calcular lo que es la presión en este punto, en este punto. Y eso sería la presión en acá. Y eso lo voy a llamar presión en 5. Esto no es presión en 5. Puedo calcular la presión en aquí y eso va a ser presión en 5. Como está a la misma altura, aquí va a ser igual, presión en 5. Luego, con esta presión en 5 puedo bajar y calcular aquí una presión en 4, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento que voy a realizar. Uy, se abusó. Entonces, de esa manera es que vamos a abarcar el ejercicio. Y ahí a esta altura lo vamos a asumir lo suficientemente pequeña para que no afecte el problema. Ya. Entonces, la presión en 3, ¿no ve? Va a ser igual a la presión en 2. Como estoy bajando, va a ser positivo. Va a ser la densidad de este fluido que es agua. Presión en 2 más densidad del agua, gravedad por esta altura entre la presión 2 y entre la presión 3 es un dato, vale H. La presión en 5, estoy subiendo respecto a la presión 1. Va a ser a la presión en 1 menos
menos la densidad del agua, gravedad por altura. Luego, estoy en el punto 5 y quiero obtener la presión en 4. La presión en 4 va a ser a la presión en 5 y como estoy bajando va a ser más la densidad del agua, gravedad por esta altura. Y reemplazamos. En vez de la presión en 5 va a entrar esta presión. Bueno, va a entrar todo esto. Y de acá, este término es negativo y es lo mismo que este, pero este es positivo. De acá, ¿qué podemos concluir? Que la presión en 1 es igual a la presión en 4. Finalmente, de la presión en 4, la presión en 6, en el punto 6, va a ser igual a la presión en 4, más la densidad del mercurio, gravedad por esta altura. De eso se obtiene la ecuación en 2. Y hemos dicho, ¿no ve? La presión en 3 es igual a la presión en 6. Entonces puede igualar esta expresión con esta otra expresión. Igualando se obtiene esto. Y para que pueda igualar esto con esta otra relación, simplemente llevo esta presión 2 a restar y esto también a restar. De eso se obtiene este término 2 romano, que se iguala con el término 1 romano. Así. De acá, ¿qué es lo que yo quería determinar? Quería determinar lo que es la velocidad en el punto 1. Luego todo es dato. Se reemplazan, despejan y se obtiene que la velocidad en el punto 1 para una altura de 4 centímetros, 0,04 metros, es de 3,14 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de resolver. Luego, para el término de 10 centímetros, de 2 pulgadas, de 4 pulgadas, ya eso lo pueden reemplazar ustedes.